Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión, estudiando la anatomía del sistema respiratorio, vamos a abarcar el tema de laringe en varias partes. Esta primera entrega será acerca de las generalidades de la laringe como órgano respiratorio y fonatorio. Presento un cordial y afectuoso saludo a la médico de formación Paula Andrea Lanchero Ramírez, quien durante mucho tiempo se ha desempeñado como una de mis manos derechas en el área de monitoría en anatomía. Muchísimos éxitos. Como objetivos del siguiente grupo de presentaciones vamos a identificar la laringe y sus relaciones anatómicas, a describir la organización estructural de la laringe, explicar los mecanismos de funcionamiento fonatorio y respiratorio y explicar los procesos de vascularización e inervación de la laringe. En esta primera entrega, la agenda va a contar con 5 puntos: situación, constitución anatómica, aspectos morfométricos, medios de fijación y aspectos funcionales de la laringe. Respecto a la situación, la laringe es un órgano impar, simétrico, superficial, con algunas partes palpables y abordables a través de la piel. Está situado en la parte mediana y anterior del cuello, debajo del hueso hioides, que estaría aproximadamente a este nivel como lo vamos a mirar ahora. Se localiza en relación a la lengua, a la faringe, con la cual se comunica a través del hálito, y está prolongada inferiormente por la tráquea. Se puede también mirar en la parte inferior y a los lados de la laringe la relación con los polos superiores de los lóbulos de la glándula tiroides y un poco más lateralmente el ascenso de las arterias carótidas comunes, que estarían acompañadas en sentido lateral por la vena yugular interna, constituyendo el eje yugulocarotidio del cuello o eje vasculonervioso cervical. En esta imagen sagital se puede apreciar en sentido anterior el eje aéreo o respiratorio del cuello, en la parte alta la laringe, inferiormente como mencionamos la tráquea, por detrás de la laringe la laringofaringe o la hipofaringe, con la cual se relaciona a través de este orificio denominado el ádito. Este ádito se cierra por descenso de la epiglotis durante los procesos de la deglución. La laringe usualmente está alineada desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical. Podemos apreciar aquí la parte más alta de la laringe, este punto que corresponde al cuerno superior o asta superior del cartílago tiroideo. Aquí vemos aproximadamente con el punto medio de la tercera vértebra cervical. Recordemos, la primera, el atlas, segunda el axis, aquí tercera vértebra cervical, la cuarta, la quinta y miren aproximadamente con el borde superior de la sexta vértebra cervical tenemos alineada la laringe, la cual se continúa luego como la tráquea. Hay que tener en cuenta que la posición de la laringe puede cambiar de niveles vertebrales. Esto estaría condicionado a los movimientos de la deglución. Al inicio de la deglución la laringe asciende, al final de la deglución la laringe desciende. Con los movimientos de extensión y de flexión de la cabeza también se puede ver afectada el posicionamiento de la laringe. En este esquema estamos apreciando aquí en color rojo la laringe en la parte anterior del cuello, su continuidad abajo con la tráquea, lo que representa en color rojo la vía respiratoria. Acá en color verde y en sentido posterior la faringe dividida en sus 3 regiones. La nasofaringe, que se relaciona con la cavidad nasal a través de las coanas. La orofaringe o bucofaringe relacionada con la cavidad oral a través de las fauces. Y la laringofaringe relacionada con la laringe, como mencionamos, a través del ádito. Podemos apreciar aquí la estructura de la laringe relacionada
superiormente con el hueso hioides, e incluso se puede apreciar aquí cómo entre el hueso hioides y el borde superior del cartílago tiroideo de la laringe se encuentra esta membrana, la membrana tiroidea reforzada en sentido anterior por el ligamento tiroideo medio o mediano y a los lados por los ligamentos tiroideos laterales, para cerrar estos espacios por donde va a circular el aire. Miramos entre los cartílagos de la laringe también membranas que están cerrando esos espacios, e inmediatamente por debajo del cartílago cricoideo, que es el cartílago más inferior de la laringe, se encontraría el primer anillo traqueal, y entre estos dos cartílagos la membrana cricotraqueal, de igual manera cerrando todos esos espacios. Si abordamos la laringe de anterior a posterior o en los planos de superficial a profundo, nos encontraremos por supuesto con el primer plano representado en la piel de la región anterior del cuello. Luego el tejido celular subcutáneo o el tejido adiposo, donde vamos a ver ramos sensitivos del nervio cervical transverso del cuello y estas estructuras venosas superficiales anastomóticas. Un poco más profundo, el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Si lo retiramos encontramos la lámina superficial de la fascia cervical. Aquí vemos cómo está rodeando a los músculos esternocleidomastoideos, y recordemos que el espacio entre los dos músculos esternocleidomastoideos es conocido como la región anterior del cuello, que es donde vamos a encontrar en todo el centro a la laringe. Si retiramos la fascia cervical con sus láminas, llegamos a este grupo de músculos, los músculos infrahioideos, que se relacionan, como vemos aquí, con este que corresponde al hueso hioides. El hueso hioides es el único hueso considerado hueso propio del cuello. Recordemos que por debajo de él se encuentra la laringe, cuyo esqueleto, como vamos a mencionar, es cartilaginoso. Y este grupo de músculos, como por ejemplo el homoioideo en sentido lateral, el esternoioideo en sentido medial, estarían cubriendo en sentido anterior los cartílagos de la laringe por sus caras laterales, ya que la parte central o mediana de la laringe no está cubierta por estructuras musculares. Si retiramos los músculos, podemos apreciar aquí algunos de los cartílagos de la laringe en relación superiormente con el hueso hioides, y como dijimos, entre el hueso hioides y la laringe, la membrana tiroidea. Inferior y a los lados, los polos superiores de los lóbulos de la glándula tiroide con los respectivos vasos tiroideos superiores, arteria y vena tiroidea superior. Podemos apreciar aquí, por debajo de la laringe, la continuidad con la tráquea. Recordemos que el cartílago más inferior de la laringe corresponde a este cartílago, el cartílago cricoides. Inferiormente al cartílago cricoides, la membrana cricotraqueal, que estaría cerrando el espacio entre el cartílago cricoideo y el primer cartílago o anillo de la tráquea. Podemos mirar un poco más profundo y a los lados los vasos linfáticos cervicales profundos y estructuras nerviosas del sistema nervioso autónomo, como este caso de la cadena simpática, porción cervical y este ramo del vago que corresponde al nervio laringeo recurrente, que estaremos hablando en la parte de inervación. Y por supuesto, si retiramos la laringe posterior a ella, vamos a encontrar la faringe. Aquí hemos liberado un poco más las estructuras para ver claramente la continuidad de la laringe hacia la tráquea abajo y hacia arriba la relación con el hueso hioides. Podemos mirar un poco aquí por detrás del hueso hioides el cartílago de la epiglotis, que hace parte de los cartílagos de la laringe. Y en sentido posterior, la laringofaringe, que estaría cumpliendo funciones de conducción de aire y funciones de deglución. Por eso es usual ver cómo la faringe se describe con el sistema digestivo. Hemos mencionado que la laringe estaría alineada entre los niveles vertebrales C3 y C6, donde se continuará hacia abajo con la tráquea, que estaría alineada entre los niveles vertebrales C6 y T4, donde se va a bifurcar para formar los bronquios principales. Respecto a la constitución anatómica, la laringe va a estar conformada por cartílagos. Algunos de esos cartílagos serán pares, otros serán impares. En su gran mayoría cartílagos hialinos, con excepción de la epiglotis.
Esos cartílagos de la laringe, que usualmente son 9, se articulan entre ellos. Las articulaciones entre los cartílagos de la laringe son articulaciones sinoviales, intercartilaginosas sinoviales, porque deben de presentar un patrón de movilidad para poder efectuar los procesos no solamente de la respiración, sino también de la fonación. Hemos mencionado que los espacios entre los cartílagos están cerrados por unas membranas para evitar que haya fugas de aire durante los procesos de inspiración y expiración. De igual manera, entre un cartílago y otro se pueden extender ligamentos. El más importante, el ligamento tiroaritenoideo o ligamento vocal, que va a ser uno de los elementos constitutivos del pliegue vocal conocido como la cuerda vocal verdadera. Y por supuesto, músculos en la laringe entre los cartílagos que van a asegurar la movilidad de estas articulaciones. Como cartílagos de la laringe, en esta cara, que es la cara anterior, podemos identificar el cartílago tiroides, que es el más grande y el más prominente, tan prominente que puede ser palpable bajo la piel. Es conocido con el nombre de la prominencia laríngea, con el epónimo de la manzana de Adán. Por debajo del cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Esta sería la cara anterior del cartílago cricoides, conocida como el arco cricoideo. Si miramos en sentido lateral, apreciamos también la relación entre el cartílago tiroideo, el más grande, y abajo el cartílago cricoides. En sentido posterior, podríamos mirar la epiglotis, que estaría cubierta por delante no solamente por el hueso hioides, sino por la membrana tiroidea y en parte por el cartílago tiroideo. Este epiglotis, recuerden que ella desciende para cerrar el ádito, que es el orificio de entrar a la laringe, y esto se da durante el proceso de la deglución para evitar que el alimento o el contenido alimenticio entre a la vía respiratoria. Miramos la cara posterior del cartílago cricoides, conocida como la lámina, y por encima de la lámina del cartílago cricoides aparecen cartílagos pares, como los cartílagos aritenoides o cartílagos aritenoideos, los cartílagos cuneiformes, pueden aparecer también los cartílagos corniculados y otros cartílagos accesorios como el interaritenoideo. Todo este patrón de cartílagos es de clasificación hialina, con excepción de la epiglotis, que es cartílago elástico. De esa forma tendríamos para la laringe cartílagos impares, la epiglotis, el tiroideo y el cricoideo. Cartílagos pares, los dos aritenoideos, corniculados, cuneiformes, los triticios. Todos los cartílagos, como ustedes ven, en su mayoría son hialinos, con excepción del epiglotis, que es elástico. El cartílago tiroideo y el cricoideo son de topografía superficial. Eso significa que son palpables bajo la piel y se convierten en importantes referentes anatómicos. Los demás cartílagos todos son profundos. Podemos ver también músculos, como habíamos mencionado, asociado a estos cartílagos. Entonces, músculos que están, por ejemplo, en este caso, entre el cartílago tiroides y el hueso hioides, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Es decir, toda esta musculatura intrínseca o propia de la laringe estaría relacionando todos estos cartílagos entre ellos. Y los músculos pueden ser superficiales o anteriores, como los que estamos apreciando en esta visión. Pueden ser profundos laterales y pueden ser profundos posteriores. El objetivo de toda esta musculatura es asegurar los movimientos implicados en el proceso de fonación. Podemos mirar entonces como músculos el cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo, cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo vocal. Si analizamos el nombre de los músculos, es un nombre combinado. La primera parte del nombre del músculo hace referencia al cartílago laríngeo, que sirve como punto de origen, y la segunda parte del nombre al cartílago laríngeo, que sirve como punto de inserción, lo que nos indica en este caso que el músculo cricotiroideo se estaría originando en el cartílago cricoideo, se estaría insertando en el cartílago tiroideo.
Vemos la localización, como se los mencioné hace un momento. Los superficiales hay profundos en sentido posterior y profundos en sentido lateral. Si miramos el patrón de inervación, podemos apreciar que todos los músculos de la laringe, con excepción del cricotiroideo, están inervados por el nervio laringio recurrente, un ramo del nervio vago, pero con axones de la raíz vulvar o craneal del nervio accesorio, que se origina en el tercio inferior del núcleo ambiguo. Lo miraremos en la clase de inervación. El músculo cricotiroideo está inervado por el nervio laringio superior externo, ramo externo del nervio laringio superior, que se origina del vago, pero con fibras propias del vago, que se estarán originando en el tercio medio del núcleo ambiguo. Respecto a los aspectos morfométricos, la laringe la podemos medir en sentido antero-posterior, en sentido transverso, podemos medir también su longitud. Estamos mirando cómo el ancho de la laringe es aproximadamente de 4 centímetros en una persona adulta. Tiene una longitud en promedio de 4.5 centímetros y tiene una distancia antero-posterior de 3.5 centímetros. Tengamos en cuenta que el crecimiento de la laringe está asociado a la hormona testosterona, que en nosotros los hombres es sintetizada por las células de Leydig en el testículo. En la mujer se sintetizan estrógenos, pero por acción de la enzima aromatasa podemos tener un proceso de aromatización para que una parte de estrógenos se puedan convertir en testosterona. Razón por la cual la laringe masculina, la laringe del hombre, es un poco más grande que la laringe de la mujer. Y como en la laringe se da el proceso de la fonación, ahí radican la explicación de por qué el tono de la voz de nosotros los hombres es diferente al de la mujer. También podría explicar cómo aquellas personas que utilizan hormonas esteroideas androgénicas tienden a tener una voz mucho más gruesa. La laringe tiene unos medios de fijación que la mantienen en su posición en el cuello. Esos medios de fijación estarían relacionados superiormente, como lo dijimos, con el hueso hioides a través de la membrana tiroidea, inferiormente con la tráquea a través de la membrana cricotraqueal. Tendríamos en sentido posterior con la faringe, específicamente con el músculo constrictor inferior de la faringe, y como ya lo mencionamos, con músculos, como por ejemplo los músculos infrahioideos, los músculos suprahioideos que se relacionan con el hueso hioides, pero como el hueso hioides se relaciona con la laringe a través de la membrana tiroidea, eso implica que el ascenso y el descenso del hueso hioides afecte directamente la posición de la laringe. Podemos mirarlo en sentido lateral, la relación del cartílago aquí tiroideo con este músculo que corresponde al músculo constrictor inferior de la faringe, y aquí por detrás del cartílago cricoides este fascículo muscular que corresponde al esfínter cricoesofágico o esfínter de Killian, que es el punto limítrofe entre la terminación de la faringe y el origen del esófago. Finalmente, como aspectos funcionales, no solamente el proceso de respiración, sino el proceso de fonación. Lo que estamos viendo aquí internamente es la luz de la laringe. Y lo relevante, como lo vamos a estudiar en configuración interna, son los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Entre las dos cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales, este espacio que se conoce con el nombre de la rima glótica. Y esas cuerdas vocales van a tener un efecto de vibración que se va a dar cuando ocurre el proceso de fonación o producción de voz, como lo vamos a mirar en este video. Observemos cómo se abre y se cierra la rima glótica y cómo vibran los pliegues vocales. Como se puede apreciar,
La rima glótica, como dijimos, el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas, en la inspiración se tiene que abrir. O sea, estos pliegues vocales van a ser abducción para poder abrir la rima glótica y permitir el aire inspirado para que pase hacia la tráquea, los bronquios y pueda ventilar el sistema alveolo-pulmonar. La información de esta presentación ha sido referenciada de la quinta edición tomo 2 del libro de Latarjet, de la página 1043 a la 1070. Podemos también consultar la cuarta edición del libro de Gray, Anatomía para Estudiantes, de la página 1052 a la 1069, la octava edición del libro de Moore, de la página 1032 a la 1039, y muchas de las imágenes las hemos tomado de la séptima edición del Atlas del Dr. Frank Netter. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima entrega.